Ponerle grabar. ¿Sí? Compartir ahora la pantalla. Arrancamos con la lección 28. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué es el ministerio. Y la definición de la palabra griega para ministerio es diácono. Quizás hayan escuchado hablar varias veces de esta palabra y que en definitiva cuando hablamos de ministrar o ministro, por ahí suena más espiritual, pero no es otra cosa que estar sirviendo, que es el servicio. Cuando hablamos de ministerio o de ministrar, simplemente estamos hablando de usar. Y nosotros como iglesia de Dios creemos que un ministerio es usar todo lo que Dios nos ha dado para servirlo a Él y a las necesidades de otros. Y debemos descubrir qué es lo que Dios nos ha dado para luego usarlo en el servicio a Dios y a los demás. Y es muy interesante porque nosotros servimos en tres direcciones, ¿sí? Servimos en primer lugar a quién, a Dios, ¿sí? Y lo hacemos a través de los cultos, de las reuniones, a través de pasar tiempo en la presencia de Él, cuando adoramos o cuando ofrendamos, le estamos ministrando al Señor, sirviéndole a Él. Y en segundo lugar, nos ministramos unos a otros o nos servimos unos a otros, que es el servicio, podríamos decirlo, horizontal de alguna manera. Y dice Hebreos capítulo 6, verso 10. Verso 10 dice: Dios es justo y nunca se olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Cuando servimos a los demás, a otras personas. Y ministramos a la gente que no conoce a Jesús cuando le llevamos el mensaje de salvación, el mensaje del camino, le presentamos el mensaje o le estamos sirviendo a ellos. O sea, servimos en tres direcciones: a Dios, a los hermanos y a las personas que aún no conocen a Cristo. Va a decir la señal de la cruz, no así, pero bueno, acuérdense, a Dios, a los hermanos y a aquellos que nos conocen. Y también servimos en tres áreas de necesidades. Básicamente cualquier ministerio va a abarcar tres áreas de necesidades básicas. En primer lugar, a las necesidades físicas de la persona. A veces nosotros apuntamos primero a lo espiritual, pero las personas a veces lo que necesitan primero es que nosotros le demostremos el amor, que puedan sentir que no estamos buscando adeptos a una religión, a una creencia, sino que realmente así como Cristo nos amó, nos acercamos a las personas porque las amamos y ministramos a las necesidades físicas de las personas. En Mateo capítulo 25, verso 36, más abajo. ¿Está prestando atención? Más abajo. Más abajo. Más. Ahí. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y viniste a mí, y en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y Jesús aseguró que cuando hacemos algo para otra persona en su nombre, es como si lo estuviéramos haciendo directamente a él. Cuando simplemente le entregamos un vaso de agua, algún alimento, o hacemos algo por una persona en el nombre de Jesús, es como si le estuviéramos haciendo a Jesús, porque nosotros somos la extensión del reino de Dios en la tierra. No vamos a ver ángeles, no vamos a ver arcángeles sirviendo a las personas, sino que Dios a través de nuestra vida, porque el Espíritu Santo vive en nuestra vida, porque Jesús vive en nuestra vida, a través de nosotros servimos a las otras personas. También servimos a las necesidades emocionales de las personas cuando le damos una palabra de consejo, de estímulo, cuando los escuchamos, los aconsejamos, los exhortamos, y eso también forma parte de la administración a las personas. No solamente lo físico, también lo emocional. Y creo que el meollo de la cuestión en cuanto al ministerio tiene que ver con la tercera área de necesidad, y son las necesidades espirituales de las personas, que tenemos que entenderlo, que estamos en el camino como en un matrimonio que está en conflicto y que nosotros intervenimos para reconciliar la relación entre el marido y la mujer, ¿no? Así nosotros también, entre las personas que no conocen a Dios y Dios, no actuamos intermediarios, simplemente compartimos el consejo de Dios e invitamos a las personas que se puedan acercar a Dios. Obviamente, la obra es del Espíritu Santo, pero nosotros somos canales, somos instrumentos que Dios usa para que las personas puedan conocer a Jesús, para que las personas puedan eh, conocer el mensaje de salvación que es a través de Jesucristo. Simplemente somos canales, pero Dios, como te decía, Dios no va a usar ángeles,
sino que nos utiliza a nosotros para compartir el mensaje de Dios a las personas y llevar al arrepentimiento. Hicimos con la otra hoja, la siguiente página. Está, señor. Estamos con asistente nuevo. Así que ¿cuáles son los propósitos del ministerio? ¿Por qué existen los ministerios? ¿Por qué es necesario también que nosotros nos involucremos o estemos sirviendo en el ministerio? En primer lugar, como nos dice Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados no para hacer buenas obras, ¿sí? No somos salvos por buenas obras, pero sí Dios nos creó y nos salvó, como vamos a ver, para hacer buenas obras. Hemos sido salvados para el ministerio. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 9 dice, fue Él quien nos salvó y nos escogió para su obra santa, no porque merecimos, sino porque ese era su plan desde antes que Él comenzara, que el mundo comenzara. Somos salvos para servir, y como dice el pastor Dorlan en varias predicaciones, el que no sirve, no sirve. Si decimos que amamos a Dios y no servimos a otras personas, somos una contradicción, porque Cristo mismo nos dio el ejemplo que Él vino para servir. Y si nosotros decimos que amamos a Dios y decimos que amamos a las personas, necesariamente tenemos que involucrarnos en algún área y en algún servicio. No necesariamente los ministerios simplemente son los que funcionan dentro de la iglesia como infraestructura. Puede ser el ministerio ministerial o el ministerio con los niños, de adoración o algún otro, sino que hay muchos ministerios que tienen que ver, que principalmente están fuera del ámbito de la estructura de la iglesia, como los ministerios que tienen que ver con acción comunitaria, con el servicio en áreas sociales, el de consejería, el de los grupos pequeños. El hecho que vos puedas tener alguno, como lo conocen, amigos de oración, aunque sea una persona, eso tiene que ver con el servicio también a Dios, porque estás sirviendo a las personas, estás sirviendo en un área de necesidad que puede ser la área emocional, y podés estar transmitiendo el mensaje de salvación, que es el área espiritual, de la necesidad espiritual. Por eso no pienses que únicamente los ministerios son los públicos, los que la gente te ve, donde la gente puede de alguna manera reconocerte, sino que para mí los ministerios más valiosos son los que Dios ve tu corazón al momento de servir. Hemos sido llamados también para el ministerio. En 1 Pedro capítulo 2, verso 9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, que es Jesucristo. Son su pueblo y fue Dios quien los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa para que anuncien las maravillas de Dios. En cuarto lugar, hemos sido dotados o hemos recibido talentos para el ministerio. En 1 Pedro capítulo 4, verso 10, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio a los demás. Con absoluta seguridad te puedo decir que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos al menos un don, alguna capacidad sobrenatural que Dios nos ha dado para el servicio. Nadie puede decir que no tiene un don, todos tenemos, pero tenemos que descubrir cuál es nuestro don. Pero es lo que te están sumando ahora. Nosotros ya pasamos la lección de cómo descubrir los dones, así que pero ahí analizamos los distintos dones y armamos un pequeño test de cómo poder descubrir los dones. Hemos sido autorizados para el ministerio. En Mateo capítulo 28, versos 18 al 19, dice, y él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para que gobierne todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. En 2 Corintios, versos 5 y 10, dice, así que seamos embajadores en el nombre de Cristo. Hemos sido autorizados por Jesús para ministrar a otro. En el módulo 1 habíamos visto la autoridad que nos había sido delegada y cómo funciona eso. Así que pueden volver a repasar ahí. También hemos sido enviados para el ministerio. Mateo capítulo 20 al 27. Tu actitud debe ser como la mía, porque yo, el Mesías, hablando a Jesús, no vine para ser servido, sino para servir. En Colosenses capítulo 4, verso 7, encontramos otra vez cuando Pablo le escribe a los colosenses, díganle a Arquipo que trate de hacer bien el trabajo que el Señor Jesucristo le ha encargado. Servir no es una opción, sino es algo que Dios nos interpela a hacer, nos mueve a hacer.
Y si Jesús, siendo el Mesías, siendo el Rey, sirvió y nos dio el ejemplo, ¿cuánto más nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Él? También hemos sido preparados para el ministerio. Y este versículo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, que dice lo siguiente: Él mismo constituyó o determinó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Yo creo que todos los dones y ministerios tienen alguna influencia de lo que se llaman estos 5 ministerios básicos, ¿no? El apóstol es aquel, más allá de que muchas veces escuchamos hablar de gente que se autoproclama apóstol, el gran apóstol, siervo de Dios, ungido, pero una pregunta muy simple para identificar a un apóstol es hacerle la pregunta: ¿cuántas iglesias plantaste o estableciste? Hay muchos grandes apóstoles, pero no plantaron ninguna iglesia en ningún lado. El apóstol es alguien que abre camino en una tierra nueva con la palabra de Dios. Ese es el verdadero apóstol. El apóstol Pablo, por ejemplo, se cree que llegó hasta España, recorrió, si ven en Hechos, los distintos lugares, nunca estuvo más de 2 o 3 años en un mismo lugar establecido, luego seguía a las iglesias a través de sus cartas, por eso encontramos muchas cartas de Pablo a las distintas iglesias, pero él establecía el liderazgo y se iba a otro lugar, porque esa era la misión. Tenía ¿cómo se dice? Cosquillas en los pies, no sé cómo, no podía quedarse quieto en un lugar. Se nota que tenía muchas ganas y enseguida, cuando establecía, se iba a otro lugar. A otros constituyó profetas, gente que habla de parte de Dios, que comparte la palabra que viene de parte de Dios. Y ahí también habíamos hablado también a otros. Después los evangelistas, que son los que quieren predicarle a todo el mundo. Si ven un poste a alguien, cualquier cosa, pueden hablar pueden estar en cualquier situación y siempre van a encontrar la manera de predicar y de meter el mensaje de salvación. Yo admiro a varios pastores que conozco que pueden estar predicando del diezmo o pueden estar predicando del apocalipsis o cualquier cosa, o del tema que se le ocurra, que vos decís no tiene nada que ver con la salvación, y le encuentran la forma y meten el plan de salvación, presentan el evangelio nuevamente. Y admiro también a Donald. Nosotros nos tocó estar en algunas reuniones por ahí administrativas, ¿no? Con gente, con alguna autoridad, y nunca desaprovecharon la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esos momentos. A veces puedo decir, pero no es el lugar, ni el tiempo, ni el momento, pero Dios le da esa gracia al evangelista. Después están los pastores, que yo le digo que son como los radiadores, porque se le pegan todos los bichos, que son los pañuelos andantes, que la gente viene y le llora sus problemas, le llora sus angustias, y ellos le aconsejan, le escuchan, le consuelan, gente con mucha paciencia. Yo le admiro realmente a Sergio, a nuestro pastor, la paciencia a veces que tiene con las personas, de escucharle, de aconsejarle. Mi suegra también, le digo que ella también es siempre gente que tiene problemas, alguna situación, va y le cuenta, y ella le sirve, le aconseja. Y son ministerios que Dios estableció, y no necesariamente el ministerio de pastor, que lo vimos el sábado pasado, tiene que ver con una persona que esté ordenada. Sí, hay una cuestión de autoridad dentro de la iglesia, pero acá se está refiriendo a la función pastoral de cuidado. Nuestros grupos pequeños dentro de la iglesia de Dios tienen esa función de cuidar a las personas, de poder darle contención, tanto emocional, espiritual, porque para eso Dios nos dio a los grupos pequeños. Un poco está costando un poquito poder juntarse, poder tener ese tiempo de comunión, pero para eso los grupos pequeños de nuestra iglesia son grupos pequeños pastorales. En otras congregaciones a veces son de enseñanza, de edificación, o son para ganar a nuevas personas de evangelismo, ¿sí? Pero en el caso nuestro, para eso nosotros tenemos los grupos pequeños. En punto octavo, el cuerpo de Cristo necesita nuestro ministerio. Todos ustedes en conjunto forman el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro separado y necesario del mismo. Y ahí podemos ir a ver que Pablo
ve a la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función especial. El dedo, el ojo, la nariz, cada uno cumple una función especial. Nada más importante ningún órgano es más importante que otro, sino formamos todo parte de ese cuerpo y es necesario que nosotros podamos identificar qué parte del cuerpo somos y podamos cumplir la función con la cual Dios nos puso en este cuerpo. Si Dios te metió, si vos estás en esta congregación, es porque Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un ministerio para tu vida y tiene también, y te puso dones y capacidades para que tú puedas cumplir ese ministerio que Dios. Y es importante que vos puedas servir en esa área que Dios te puso. Quizás un área poco vista, pero muy trascendental en la vida de la iglesia, es las personas que están en el ministerio de intercesión. Quizás muchas veces no los vemos, no los escuchamos, pero es gente que está bataleando en el área espiritual y es un ministerio muy importante dentro de la congregación, pero no es un ministerio muy visible, ¿no? Pero sí se nota en lo espiritual en la congregación. Seguimos con el punto 9. Somos responsables por nuestro ministerio. En Romanos capítulo 14, verso 22 dice así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Un día Dios va a decirnos qué hiciste con lo que te di y somos responsables por el ministerio que Dios te dio dones, Dios te dio capacidades, ¿qué hiciste con ellos? Ahí podemos hacer un paradigma un poquito con la parábola de los talentos. A uno le dio una, a otra le dio dos, otro le dio 5. Uno la multiplicó, otra lo guardó, y Dios con el que la guardó y no hizo nada, se enojó. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Por eso, no importa la cantidad de dones que tengas, no importa si vos pensás que tu don o tu ministerio no es tan importante como el otro. Si Dios te capacitó es porque Dios tiene un propósito muy importante con tu vida, con el ministerio que Dios que te puso a tu cargo. Y seremos también juzgados por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Porque no todo pecado es por accionar, por hacer algo, sino que hay pecados por omisión. Cuando yo le mando a Federico a bañarse y él no se baña, o cuando él no hace la tarea, el acto de desobediencia no es porque hizo algo, sino porque dejó de hacer. Y a veces Dios te está pidiendo que vos hagas algo y no lo haces. Ese es un acto de desobediencia. Y por eso es importante obedecer en tiempo y forma a Dios, tratar de obedecerle. Y no te preocupes si por el tema de los recursos o las capacidades, porque si Dios nos llama a un ministerio, si Dios te pone en un ministerio, Él te va a capacitar, Él te va a dar los recursos también para que lo puedas hacer. Va a estar en nosotros también, pedirle que el Espíritu Santo nos pueda guiar para cumplir ese propósito con el cual Dios nos llamó. Sí, Dios conoce cómo son las finanzas, cuáles son nuestras capacidades, y con más razón si nosotros nos damos cuenta que no es nuestro fuerte, es donde Dios se puede glorificar, porque realmente nos vamos a dar cuenta que la obra es realmente de Dios y no nosotros. ¿Y cuál es el proceso? Si seguimos con el material también, los que nos están siguiendo por Zoom, el proceso para descubrir el ministerio. En primer lugar, ¿cómo podemos descubrir nuestro ministerio? Es dedicando toda la vida a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrendas vivas, santas y agradables a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. El verdadero culto es nuestra vida a Dios, es nuestra obediencia a Dios. Y ese es el primer paso para el servicio a Dios, es el entregarle nuestra vida, consagrar nuestra vida, decirle, Señor, mi vida está apartada para el servicio a tu reino, pongo mis dones, mis capacidades, mis habilidades para tu reino. Ese es el primer paso para descubrir tu ministerio. En segundo lugar, eliminar las distracciones, aquello que nos desfocaliza o nos permite conocer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 2, que es muy importante, Pablo le dice a los romanos, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir
y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Otra versión dice que la voluntad de Dios en este versículo dice es buena, agradable y perfecta. ¿Quién no quiere tener una guía, un GPS en la vida, un plan de vida que tenga planes que sean buenos, que sean agradables y que sean perfectos? Creo que todos queremos, ¿no? Y ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Y para eso es necesario que nosotros busquemos la guía de Dios, vivamos bajo los principios de la palabra de Dios. Y la Biblia, que es el manual del fabricante, el manual de instrucciones, compartíamos con los hombres hoy a la mañana sobre la importancia de la palabra de Dios. Y le decía que muchas veces nosotros compramos un aparato y lo primero que hacemos, si es para enchufarlo, enchufamos y empezamos a tocar todos los botones, ¿no? Por lo menos los varones somos así, ¿no? Muchas veces somos más impulsivos y creemos que le sabemos todo, hasta que quemamos algo, ¿no? Y ahí, ups, nos equivocamos. Y hay gente que antes de desempacar algo, primero lee todo el manual, cómo funciona, qué hay que hacer, qué no se puede, cuáles son las recomendaciones, y lo usa de acuerdo al manual del fabricante. Lamentablemente el hombre, ¿qué ha hecho a través de la historia? Se ha olvidado del manual del fabricante, que lo encontramos en la palabra de Dios. Y después decimos, Dios, ¿por qué el mundo funciona como funciona? ¿Por qué mi familia está como está? ¿Por qué mi matrimonio está como está? ¿Por qué mis finanzas están como están? Y Dios nos dice, tengo un manual escrito a través de más de 2000 años donde están los principios para las finanzas, los principios para la familia, para el matrimonio, donde están las cosas que te digo que no tenés que hacer para que tu equipo no funcione mal, tanto en la familia como en las relaciones. Una de las cosas, por ejemplo, el tema de no cometer adulterio, que están en los 10 mandamientos, es para proteger la familia. Y los no de Dios no son no restrictivos como para castigarnos porque no hagas nada. Al contrario, los no de Dios tienen un propósito de cuidado y de protección sobre nuestra vida. Y cuando empezamos a entender el porqué de los no de Dios y nos enfocamos no en lo que no podemos hacer, sino en la cantidad de cosas que podemos hacer, vamos a ver que podemos vivir esa voluntad, esa vida abundante que Dios nos ofrece, que es buena, agradable y perfecta. Pero el hombre a través de las religiones, ¿en qué pone énfasis? En que no hagas esto, no comas esto, no te pongas esto, no te vistas de esta manera, y se olvidan de lo principal que es la relación con Dios. Y simplemente van cuidando lo de afuera, y no lo importante que es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios va a producir cambios en nuestra vida, producir cambios en nuestra manera de vestirnos, pero no van a ser cambios impuestos, sino que van a ser cambios que el Espíritu Santo nos fue convenciendo. Hay gente por ahí que tiene malos hábitos y que si yo le digo, no tenés que fumar, no fumes, porque la Biblia dice que no contamines el templo de Dios, la persona se va a enojar con nosotros. Ahora, cuando vos le decís, mira, la palabra de Dios te dicen, no fumes porque eso va a dañar tu cuerpo o produce algún caso, te va a producir una enfermedad, cambia el enfoque. Y la persona que tiene que entender el cambio es a través de la palabra de Dios y tiene que ser el Espíritu Santo el que le convenza del cambio. Nosotros podemos aconsejarles con amor, pero no taladrarle la cabeza y imponerle. Pasó una vez en consejería con un matrimonio, una pareja. De hecho, estaba casado, se había separado. La chica con la cual estaba saliendo era una chica cristiana, sabía que el otro muchacho estaba casado, era ignorante, y nos pidió consejo, como que nosotros, porque ellos se querían mucho y estaban bien, y como querían que nosotros les damos un consejo de que qué bien que están, porque inclusive venían a la iglesia, se congregaban juntos y todo. Nosotros simplemente compartimos una palabra que está en la Biblia con respecto al matrimonio, ¿no? No dijimos lo que opinábamos nosotros, no opinamos sobre la relación de ellos, simplemente les leímos un pasaje de la palabra y le dijimos, ¿qué opinan con respecto a lo que dice la palabra de Dios? ¿Estamos de vuelta? ¿Me escuchan de nuevo? ¿Sí? ¿Me hacen un pulgar arriba si me escuchan?
¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Ok? Se nos cortó un ratito la conexión de internet, así que, pero ya creo que estamos de vuelta. ¿Sí? ¿Estamos de vuelta? ¿Sí? Ahí está. Bueno. Y en tercer lugar, sí, recién estuvimos hablando de eliminar las distracciones, estábamos hablando del capítulo 2 de Romanos. ¿El audio se escucha, Fede? ¿Sí? ¿Estamos? En tercer lugar, tenemos que evaluar nuestra fuerza. No acaricies ideas exageradas de ti mismo, de más importancia, sino intenta tener una estimación sensata de tus capacidades por la luz de la fe que Dios te ha dado. Sí, quizás Dios nos dio capacidades, pero dice no tengamos una estima más grande de la que debamos tener. No tenemos que tener una baja autoestima, creer que somos lo peor que hay, pero tampoco creernos que somos, al ser escogidos por Dios, somos, como se dice, la última Coca-Cola del desierto, el último vaso de agua que hay para todos, sino que debemos también ser honestos en reconocer en qué cosas somos buenas y en qué cosas somos malos. Yo estoy seguro que soy malo para algo. Yo soy malo para cantar. Como le digo a mis hijos, hasta las cucarachas cuando cantan, no hay en mi casa porque canto tan feo que ni las cucarachas me quieren escuchar. Mi maestra de guitarra, mi profesora de guitarra, a quien le pagamos la cuota rigurosamente, habré tenido 7, 8 años, estuvo conmigo 2 años. Y un día le dijo a mi mamá, mira, está bien con Martín, pero la música no es lo de él. Así que imagínense 2 años aguantándome a mí, cobrando la cuota, y dijo, prefiero no tener la cuota y poder y librarme de esa atrocidad de músico que tengo. Entonces yo entendí que lo mío no es la música, así que no voy a insistir con la música porque no es mi fuerte. Sí, mi fuerte es un poco más la enseñanza, un poco estar con algunas cosas de tecnología. Perdón, ahí estamos con unos problemitas de conexión, pero ya estamos de vuelta, así que sí. Se nos corta internet por ahí en la transmisión un ratito, así que pero ya estamos de vuelta. Así que tenemos que ser honestos con lo que somos buenos y poder descubrir eso en lo que somos buenos. Quizás sos buenos con la enseñanza, con los chicos, con la consejería, con la decoración, con la música. Hay muchas cosas en las que podemos ser buenos. Escuché la otra vez un empresario brasilero, que es el dueño de la cadena Van, que decía que las personas son buenas para 457 acciones o cosas buenas pueden hacer las personas. Yo ya descubrí en 2 cosas que no soy buena, así que me quedan todavía como 450 para descubrir en qué puedo ser bueno. Así que en algo tenés que ser bueno, vas a ser bueno. Simplemente es que podamos descubrir en qué cosas somos buenos. También tenemos que cooperar con otros creyentes en el camino. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero todas ellas y cada una tienen una función específica. Y cada una tiene una función específica. Cada miembro es tiene su función dentro del cuerpo, algo que ya lo estuvimos charlando. Así que tenés que encontrar también y poder aplicar eso en lo que eres, en lo que sos bueno en el cuerpo de Cristo. Y en quinto lugar, tenemos que activar los dones espirituales. Y la única forma de activar nuestros dones espirituales es sirviendo. No hay otra forma de descubrir. Podremos hacer el test que tenemos en el material o en el Classroom, pero si no ponemos por obra esos dones, difícilmente vamos a poder descubrir cuáles son. Y una cosa muy importante que vamos a ver ahora son los 7 enemigos del ministerio, que no se aplican solamente para el ministerio, sino también se aplican para nuestro diario vivir. En primer lugar, quiero hablarte de algo que ya estuvimos hablando en la serie. Si estuviste viniendo los sábados anteriores a los sábados, los domingos a la iglesia, estuvimos hablando sobre algunas cuestiones tóxicas en nuestra vida y hablamos sobre la lengua específicamente. Creo que el pastor Antonio estuvo hablando acerca de la lengua, que es un pequeño órgano dentro de nuestra vida, pero puede causar muchos males. Con nuestra lengua nosotros podemos edificar a las personas o podemos maldecir, podemos dañar. Con un comentario podemos afirmar a algo o podemos dañar. Quizá
a través de nuestra vida, la gente nos dijo que nosotros no somos buenos para nada, que nos servimos, que somos tontos, que todo lo que haces mal, que vos sos un fracasado. Y quizás llegaste a creerte eso. Y eso es con la lengua y no es la realidad en tu vida, porque Dios tiene un propósito y tiene una finalidad con tu vida y te dio dones y capacidades y un ministerio para servirle. Y en el material hablamos del mal uso de la lengua y habla de la historia de Aarón y María que hablaron en contra de Moisés y Dios se enojó con ellos, con Aarón y María, que hablaron en contra del siervo escogido que era en ese momento Moisés. Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios. Trato de imaginarme cómo habrá sido ese momento, ¿no? De estar cara a cara escuchando a Dios. Y dice que Dios se enojó, se apartó la presencia de él, de Aarón y de María, los llenó de lepra, o sea, se reenojó Dios porque hablaron mal del escogido de Dios que en ese momento era Moisés. Después Moisés también se mandó sus macanas, ¿no? Pero de todas maneras Dios lo amaba de tal manera a Moisés que lo cuidaba también y no quería que hablen en contra de él. También decían, ¿por qué solamente Moisés recibía la palabra de Dios y no los demás, ¿no? Pero vemos también en la historia que Dios también usó a otras personas y habló en ese tiempo que estaban con Moisés cuando estaba muy recargado de cosas. Pero tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Con nuestra lengua afirmamos y bendecimos o también maldecimos. Muchas maldiciones generacionales en la familia vienen por comentarios o afirmaciones que hicieron. Así que mucho cuidado cómo usas tu lengua. Que nuestra lengua sea para bendecir y no maldecir, para edificar y no para destruir. Un mal comentario, una palabra de más, puede dañar una relación. ¿Cuántas relaciones fueron dañadas por un mal uso de la palabra? Y más de una vez a mí también me pasó por ahí, me doy cuenta, después digo, no tendría que haber dicho eso, y tener la suficiente coraje, valentía y sensatez de decirle, mira, me equivoqué, si lo que dije te lastimó, para que no afecte las relaciones. Y muchas veces son palabras, y nuestro negocio, en el buen sentido de la palabra, es que la gente conozca a Jesucristo. No es que yo pueda crecer, que yo pueda ser reconocido, sino que Jesucristo pueda ser reconocido y pueda ser conocido a través de nuestra vida. Así que mucho cuidado con el uso de nuestra lengua. A veces es uno más sabio, es preferible callarse y pasar por sabio que abrir la boca y ser un tonto. Escuché una frase que era algo parecida a eso. Así que a veces es mejor mantener el pico cerrado, la boca cerrada y que Dios pueda usar nuestra vida. También la falta de sujeción, ya vamos a ir, estamos cerca de terminar ya en Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, si tienen su Biblia, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Aunque algunas nos gusten o no nos gusten, nos dice aquí en Romanos, fueron establecidas por Él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Y es difícil a veces, cuando vemos injusticias, cuando vemos cosas que se hacen en forma incorrecta, de someternos a las autoridades. Pero dentro de la iglesia Dios también puso personas en autoridad. Y quiero por ahí aclarar un poquito con esto, no estoy hablando de un autoritarismo, de que las personas ocupan a las otras personas y se aprovechan de ellas, ¿sí? Yo creo que Dios dio una visión, dio también distintos líderes dentro de la congregación para que nos guíen en este proceso. En este caso tenemos a los pastores o al equipo que está conformando y guiando a la iglesia, a los líderes de grupo pequeño. Y como personas, que somos todos, nos equivocamos y muchas veces nuestros líderes pueden llegar a equivocarse y a ofenderse, pero tenemos que ver cuál es el corazón que tienen nuestros líderes. Yo creo que el corazón que tienen la mayoría de nuestros líderes son corazones que buscan hacer la voluntad de Dios y quizás a veces se pueden llegar a equivocar, como nos equivocamos todos, pero no por eso perder, no sujetarnos y tener en cuenta cuál es la visión de la iglesia. Creo que cada congregación tiene una visión y nosotros como iglesia, Dios, ¿a qué nos llamó? A restaurar las familias, a establecer el reino de Dios en las familias de Posadas, de Misiones y del mundo. A eso nos llamó Dios. Hay quizás otras iglesias que tienen un ministerio con más acción social. La iglesia de la que yo vengo trabajaba mucho con niños, con un hogar de niños, con una escuela, tenía una función mucho más social
y no trabajaba tanto con lo que es familia como nos toca a nosotros. Así que esa es nuestra misión, este es nuestro foco como congregación. Así que debemos sujetarnos a nuestras autoridades también. Fíjense, el caso de Jesús es el que más me sorprende. Me encanta y me identifico con Jesús en Lucas capítulo 2, versos 51 al 52. Dice, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Esa es la parte linda. Su madre guardaba todo esto en su corazón y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. Fíjense donde vivió obedeciéndolos en todo. Pero si vamos a los versículos anteriores de esta historia, nos habla que habían ido a Jerusalén. María se fue, generalmente las mujeres se iban en un grupo y los hombres en otro. María se fue pensando que Jesús estaba con José y José se fue después pensando que José estaba con Jesús. Jesús tenía más o menos 12 años. Luego de haber caminado un tiempo, a la noche se juntaban en un lugar, José y María se miran, ¿y Jesús? ¿Y Jesús dónde está? Y no estaba con él. Se pasaron 3 días buscándole a Jesús. Imagínense, en esas fiestas se estima que en aquel tiempo había alrededor de 1 millón de personas que iban a Jerusalén, porque era lugar de adoración a Dios. Y se pasaron 3 días buscándole hasta que finalmente lo encontraron a Jesús en el templo, hablando con los escribas, con los sacerdotes, y se sorprendían, ¿no? Y Jesús le dijo, en los negocios de mi Padre es necesario que esté. Pero aún así Jesús se sujetó a José y a María y se fue con ellos. Se sujetó. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, él reconoció la autoridad paternal, familiar que tenían ellos sobre él y los obedeció y se fue. Así que también tenemos el ejemplo en Jesús de sujeción también en este caso. La inmoralidad también en todos los aspectos, en cuidar nuestros ojos, en nuestra sexualidad, en que la inmoralidad y no empieza, no es que vamos caminando por la vida, ¡pum!, caímos en inmoralidad o caímos en adulterio como si cayéramos en un bache de un camino, sino que es un proceso que se va produciendo cuando nosotros vamos bajando de alguna manera los filtros o el nivel de resistencia a algunas cosas, no sé si sería la palabra justa, ¿no? Pero vamos tolerando ciertas cosas en nuestra vida, quizás en el caso de los hombres mirando a las mujeres ya no con otros ojos, primero desviando, después mirándole de arriba abajo, después desvistiéndole con la mirada, quizás la mujer de otra manera, ¿no? Escuchando el consejo de algún galán que anda por otro lado, y de a poco nos vamos alejando y vamos bajando nuestro nivel, nuestro umbral de decisiones y de tolerancia a ese pecado de inmoralidad. Y es un proceso como el pecado también. ¿No es que esa palabra siempre me causa gracia? Cayó en un pecado, como si cayó en un pozo, ¿no? Y no es así, es un proceso por el cual podemos llegar a eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado, más cuando te toca liderar, estar al frente de un grupo, cuidar mucho nuestro corazón, cuidar nuestra mente, de tener esa sensibilidad espiritual, esa relación con Dios que nos permite mantener los ojos abiertos. Y la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, o sea, para advertirnos las cosas que están mal y para corregir también. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que contrastarla con nuestra vida. Si vos estás leyendo la palabra de Dios y sentís, no sé si la palabra correcta no, pero como que no te hace efecto, como que tu vida está perfecta, fíjate bien cómo está tu relación con Dios, porque quizás no está todo lo bien que querías, porque cuando estamos y confrontamos nuestra vida con la palabra de Dios, creo que siempre vamos a encontrar algún área en la que tenemos que mejorar, en un área en la que Dios está queriendo trabajar. Otro punto, enemigo del ministerio es el orgullo y la soberbia, y para no invertir mucho tiempo, después si querés leer Ezequiel capítulo 28, a partir del 12 al 19, donde nos habla un poquito de la historia de Satanás. Satanás era un ser hermoso, un ser extraordinario, y cayó en el orgullo y la soberbia, el creerse que era más que Dios. Y ese fue su gran pecado, y por esa principal razón fue que Dios lo desterró. Hizo cosas terribles y hace cosas terribles aún hoy, pero fue esa falta de sujeción a la autoridad, el considerarse que él era imprescindible, el considerar que él era prácticamente más que Dios, lo llevó. Cuando estés al frente de un grupo, o si te toca estar al frente de un grupo
y tu grupo va funcionando bien y las cosas van saliendo bien y va creciendo, tené cuidado de no creértela que las cosas van bien porque vos sos alguien importante o porque yo soy el ungido de Dios, entonces Dios me usa a mí. No. Si Dios está haciendo la obra es por gracia y por misericordia de nosotros. Temor también, el quinto, ya nos está quedando poquito, ya estamos terminando, un poquito de paciencia. Temor, en Proverbios capítulo 29, verso 25, nos dice, el miedo a los hombres es una trampa. Escucha bien, el miedo a los hombres es que una trampa, pero el que confía en el Señor, ese estará protegido. Y vamos a entrar a veces como en nuestra vida a considerar más qué puede opinar el pastor, mi líder, el que está alrededor de mí, antes de lo que pueda opinar Dios. Y muchas personas entran en esta trampa, en escuchar la opinión de Dios. ¿Qué te pareció? ¿Qué escuchaste? Y empezamos a escuchar la opinión de las personas y no la opinión de Dios. Mucho cuidado. Como las personas pueden y debemos honrar a las personas que hacen bien las cosas, a las personas que nos sirven, mucho cuidado de considerar más la opinión de las personas que la opinión de Dios. Mucho cuidado. Quizás vas a tener un tiempo en tu ministerio, o tenés un tiempo en ministerio que vas a estar ministrando a una sola persona. Vos no sabés si esa única persona Dios te la puso simplemente porque Él necesita un cuidado especial y esa persona puede ser quizás un próximo gran siervo de Dios, un Billy Graham, Luis Palau, alguno de los conocidos, alguien que Dios ocupe, alguien que Dios salve, pueda salvar una familia simplemente por haber ministrado y salvado a una sola persona. No midas tu ministerio y los resultados por la cantidad de gente que te sigue o que te apoya o por los comentarios que te haga. Escuchar lo que dice la voz de Dios y permanecer fiel a Dios. La codicia, Timoteo capítulo 6, verso 10, dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. Y en la iglesia evangélica, lamento tener que admitirlo, pero muchos ministerios se han convertido en simplemente negocios para recaudar plata. Desde cantantes, pastores, ministerios, que lo único que le importa es recaudar y recaudar y se olvidan que nosotros no estamos estamos en la empresa de Dios, pero no una empresa que se fundamenta en hacer dinero, sino que nuestro negocio es que las almas conozcan a Jesucristo. Me ha tocado por ahí interactuar con algunos que te ponen su caché. O sea, yo voy, pero quiero tanta plata aparte de los gastos. Yo entiendo que el siervo de Dios también necesita una retribución. No vive del aire, tiene que pagar su luz, su agua y su cosa. Necesita una retribución también. Pero hay algunos que son peor que los showman, ¿no? Que quiero esto, que quiero aquello, te ponen todo un montón de requisitos. Y el negocio, el servicio a Dios es por amor a Dios. Y el dinero no tiene que ser el que mueva a servir a Dios. Así que cuando la codicia, ya sea por el dinero o por ocupar un lugar, quizás estés sirviendo al Señor mucho tiempo y digas, nadie me reconoce, nadie ve lo que yo hago, nadie me dice que estoy viniendo o estoy sirviendo durante la semana y nadie sabe de eso. Te digo una cosa, Dios tiene anotado, no sé si tiene un libro, tiene un registro de Excel o lo que tenga, pero Él no se olvida ninguna de las cosas que nosotros hicimos para Él. Hablamos al comienzo que cuando le damos simplemente un vaso de agua a un pequeño, o hacemos algo por una persona, Dios lo ve de los cielos y eso va a tener recompensas. No esperes en tu ministerio o en el área que estés sirviendo que la gente te venga y te diga y que te aplauda, porque ahí ya tenés tu recompensa. Lo importante es que tu aplauso venga del cielo. Y muchas veces vas a quedarte solo en el ministerio, en el servicio, que no es la parte linda,
pero yo sé que Dios te va a recompensar a su tiempo cuando nosotros somos fieles. Y la última parte, el último enemigo del ministerio, la encontramos en Samuel capítulo 11, verso del 1 al 4. El rey David, ¿se acuerdan del rey David? El pastorcito que fue con su onda derrotó a Goliat, al gigante, que se creía que tenía como entre 3 y 7 metros. Hace poco en Turquía se encontró un esqueleto de un gigante, de lo que se dicen los gigantes de Anak, que nos da la evidencia arqueológica que efectivamente existieron gigantes en la tierra, gente de mucha estatura. Es el que encontraron, no se sabe si no es Goliat, pero bueno, da la evidencia. David dice, yo no vengo en el nombre no vengo en mi nombre, si vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le mandó la piedra, le mató y le cortó la cabeza al gigante, el pastorcito que nadie daba ni 5 por él. Este mismo pastorcito después se convirtió en rey. Este mismo pastorcito que tenía, dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Había un tiempo que el pueblo de Israel tenía que salir a la guerra. Se supone que el rey, el principal guerrero, tenía que acompañar al pueblo. ¿Y qué hizo David? Tengo mi ejército bien equipado, preparado, entrenado, me quedo en el palacio. Se quedó en el palacio, paseando por el palacio. Sus ojos, que hablábamos hoy de cuidar lo que miramos, vio a una mujer que se estaba bañando, codició a esa mujer, siendo el rey, dijo, tráiganmela. Hizo macana, ¿sí? Se acostó con esa mujer, después quedó embarazada. ¿Qué hizo David? Llamó al esposo, encima estaba casada esta mujer. Este hombre que estaba peleando, David lo mandó al frente de batalla, el lugar donde generalmente mueren, como para que se mate y tengan justificativo para quedar con la mujer. Y después el profeta Samuel viene y le habla de que si un hombre rico que saca la ovejita del pobre, ¿no? Y David se enoja dice, no, hay que matarlo a ese. Y justamente Samuel estaba hablando a él que por la ociosidad, por no haber cumplido lo que tenía que hacer, que era salir a la guerra, sino haberse quedado paspando moscas, cometió ese pecado y ese error por ociosidad. Y muchas veces también podemos caer en el error y caer en pecado por estar ociosos, porque no es el tiempo de servir a Dios, porque no siento, y metemos miles y miles de excusas. Hay una frase que dice, el diablo tienta a todos los hombres, sin embargo el ocioso tienta al diablo. Mente desocupada, dice otra frase, taller del diablo. Así que tenemos que cuidar muy bien cómo está nuestra mente, cómo la alienamos, cómo la hacemos de ella o qué la estamos ocupando, ¿no? A nuestra mente. Así que muy importante recordar y recapitulando un poquito y cerrando ya deja de compartir. Recapitulando y cerrando esta lección de qué es el ministerio, decíamos que ministramos en 3 direcciones: a Dios, a los hombres y a los que no conocen a Jesús. En el material nos dice incrédulos, esa palabra quiero cambiarlo, me gusta mucho. En segundo lugar, habíamos dicho que ministramos en 3 áreas de necesidad. Hablamos de la necesidad física de las personas, de necesidades emocionales de las personas y en el área espiritual también a las personas. Después vimos 10 requisitos o 10 cosas porque es importante integrarnos a un ministerio, el proceso para descubrir nuestro ministerio, que era dedicar nuestra vida, eliminar las distracciones, evaluar nuestra fuerza y cooperar con otros creyentes y activar nuestros dones. Y por último, que vimos los enemigos del ministerio, que es importante que tengámoslo en cuenta: el mal uso de nuestra lengua, falta de sujeción, inmoralidad, orgullo, soberbia, el temor, la codicia y la ociosidad. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, porque es tan rica, tu palabra es tan llena de consejo, de sabiduría, de guía. Nos has dado las herramientas para poder ejercer ese ministerio, ese área de servicio con el que tú nos has llamado a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo quiero declarar sobre mis hermanos, los que están aquí, los que están siguiéndonos por Zoom también, Señor, que ellos son personas que están siendo llenadas en este momento por tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo le trae revelación de cuáles son sus dones, cuál es su ministerio, el llamado, o trayéndole a memoria, Señor, aquel llamado que ya en su momento tú le hiciste
a su vida en el área de servicio, para que ellos puedan consagrar su vida a ti, servirte, cumplir el propósito. Y ese día que tengamos que rendir cuenta delante de ti, tú nos puedas llamar y decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven acá a morar con vos, Señor. Que esa sea tu respuesta por todo el tiempo de servicio que vamos a tener aquí en la tierra. Y necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo, de la llenura de tu Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo sábado y cualquier novedad que tengamos, si se nos corta, no podemos seguir las presenciales, le vamos a avisar y si no, pueden seguirnos por Zoom. Así